la modalidad con usted, ¿no? Sí, para los exámenes y eso. Lo que pasa es que nos dieron una semana para esperar a los otros compañeros, entonces no quise todavía socializar lo de las, cómo vamos a calificar. Vamos a hacer dos exámenes escritos que puede ser por la plataforma. Hasta ahora es la plataforma Moodle, que es la que los tienen que activar ustedes ahí. Si no, pues haremos otro modelo, pero hay que evaluar. Y unos talleres, que puede ser en grupo, como el grupo es pequeño, puede ser de dos. Y con eso terminamos. Entonces recuerde que son 4 notas. El primer parcial de un 25%, un segundo parcial de un 25%, nota de seguimiento de un 30% y el examen final que es el 20%. En el transcurso entonces le vamos dando, algunos van a hacer unos trabajos que los desarrollemos parte en la clase, otra parte en la casa y algunos el examen que por, por norma hay que hacer unos exámenes escritos de teoría, de ejercicio, pero tienen que ser escritos, que se pueden subir a la plataforma Moodle, que es donde ustedes estaban la vez pasada. Esta plataforma que estamos utilizando ahora, Team, es también de la universidad. Se quejaban de las otras clases por el otro módulo porque a veces se bloqueaba. Esta es como más robusta, también permite grabar las clases por más tiempo, o sea, toda la clase queda todo el semestre, a diferencia de la otra que duraba era solamente 7 días. Y la ventaja es que lo ideal es que ustedes entren por el correo por el correo institucional para que les permita entrar a las grabaciones. Porque hay que hacer como una modificación para descargar el video y luego enviárselo, entonces doble trabajo. En cambio que ustedes con el correo institucional automáticamente accesan a las grabaciones. Incluso yo subí un material, creo que también pueden, bueno, no sé si en este modo lo subí, no recuerdo, el material también lo voy subiendo aquí en esta plataforma y también va a estar en la Sí, plataforma. profe, yo lo vi ahí. Eso ya lo vio, bueno, lo pueden descargar también. Entonces tiene muchas ventajas. Bueno, Lo entonces que sí no iniciamos. pude es para Sí, reproducir los videos, profe, lo de la grabación, se queda ahí pensando, debe ser por eso. Lo que sí, usted debe ser que dijo que todavía le están haciendo ajustes todavía, pero sí la van a poder ver. Todas esas grabaciones las pueden. Ah, de pronto usted no está por el correo institucional. no, profesor, le iba a decir yo, De o sea, pronto este es mi es. correo personal. Sí, lo que pasa es que yo tuve la precaución. Cuando uno descarga en la plataforma de Class, que están matriculados, hay dos correos, uno personal y el de la institución. Yo tomé los dos correos y los habilité en esta plataforma. Por eso que cualquier estudiante nuevo que quiera ingresar, aunque tenga el vínculo, aunque tenga el link, si yo no lo agrego acá al correo, no va a poder ingresar. Entonces, si es el correo personal, va a ingresar como invitado. Y si es el correo institucional, ya va a ingresar como propio miembro del equipo. Estas clases se llaman equipo. Se llaman el equipo de presupuesto y contabilidad público 1. Ah, profe, entonces me toca preguntar cuál es el correo mío institucional, porque la verdad Sí, es que no sé si fue en esta clase, en la próxima, un compañero dijo que a los correos personales que hace como 15 días o 20 días les llegó ya los correos y las claves, los correos que ustedes tienen ahí y las claves de esos correos. Entonces miren a ver si está en correos no deseados. Si no, escriben a la universidad para que les den su correo, ya lo tienen. Escriban a la universidad para que les den la clave y ah, así ok. pueden acceder acá. Buenas Entonces, noches. buenas noches. Si alguno está como invitado, entonces me dice, mire, ya agregue mi correo institucional, yo lo agrego para que tenga mejores garantías. Profe, yo fui el que le había dicho, Eduardo, Usted fue el que dijo, Orlando, sí. la mesa de servicio de la sede principal en Medellín, ella mandó un correo a nuestro correo personal, ya, porque yo también tenía el mismo problema que Lorena, Ajá. pero yo me fijé ahí en el correo no deseado, me aparecía el mensaje de la universidad. Ok, bien, Y ya entonces ahí le dan deben la estar. clave a uno y listo. Entonces, bien, por favor, verifiquen sus correos personales en correos no deseados. Ahí debe estar. Ahí le mandaron la clave de acceso o le mandaron cuál era el correo y la. Profe,
me mandaron la clave porque el correo pues ya uno Ya no lo sabe. tiene, correcto. Bueno, perfecto. Entonces miren lo que dice el compañero para que ustedes también. ¿Cuándo te lo enviaron, Eduardo? ¿Qué fecha para yo buscarlo por esa fecha del correo? Entonces, yo la debo tener embolatado porque tengo una cantidad de correos que yo no he leído de Uniremit. Porque son como invitaciones a seminarios y esas cosas, a Bueno, capacitación. léanlo para ver, lean. Dame un momento y te voy a decir aquí de una vez, les voy a dar el dato. Permítame un momento. Porfa, gracias. Fue el 4 de agosto, Lore. A mí me llegó 4 de agosto. Nueva clave de correo para estudiantes, me dice el correo. Ok, vale, gracias. Voy a buscar. A mí me llegó el día lunes. Entonces ahí aparecía. ¿Cuándo le llegó? El lunes 4 de agosto. Lunes 3, profe. Ok, entonces los demás compañeros verifiquen. Bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a iniciar. Quedamos ayer, ¿cierto? En la evolución de la contabilidad pública, por ahí quedamos ayer. ¿Cierto? Señor. Sí, señor. Vamos a ver el porqué de la armonización. Cuando se habla de la armonización, es cómo la contabilidad pública también tuvo que estar acorde a las normas internacionales, en armonía a los estándares de normas internacionales. Entonces van a haber ciertos criterios que se resumen a continuación. Por ejemplo, la facultad que se le asigna a la Constitución, es la facultad que le asigna a la Constitución Política y la Ley 298 de 1996 al Contador General de la Nación. Ya vemos que ahí fue donde se creó con esa ley la Contaduría General, porque el cargo de contador fue creado en el artículo 354 de la Constitución. Entonces ya hay una institución que tiene que velar por ir con todas las normas. Esto ha sido un proceso evolutivo. Como lo dije, los primeros balances fueron arrancando como si usted llega a una empresa. ¿Y qué tiene? Empezar a mirar este escritorio, este computador, darle valor, cuánto tiene en caja, banco. Así fueron los primeros balances. Hoy en día, ya con las normas internacionales, ya se puede incluir reconocimiento, tiene que tener su soporte, factura. Y si tampoco tiene el valor estimado de un activo, tiene que buscar un técnico. Cuando se habla de técnico, es alguien que tenga un criterio técnico. Por ejemplo, si es de un computador, un ingeniero de sistemas. Si es de un vehículo, un ingeniero mecánico, que es el que puede dar valor técnico de ese vehículo, cómo se encuentra. Si es un mueble y enser, puede ser un técnico que sea avalado hasta por el SENA, de que manejen esta cuestión de los muebles, etcétera, que si es en madera. Si es un edificio, un arquitecto sería entonces el que estaría, un arquitecto y un ingeniero valorarían cuánto es la vida de ese edificio. Y así sucesivamente. La contabilidad se desenmarcó en diferentes contextos. Profe, no está compartiendo pantalla. No. Listo, ahora sí. Listo, listo. Ok, gracias.
Entonces, se enmarca diferentes contextos, o sea, cada quien podría decir, vamos a llevar la contabilidad de esta forma, de otra forma, y de ahí, donde se reunieron muchos consejos técnicos para definir la forma exacta como debe ser llevada la contabilidad pública en Colombia. Apaga los micrófonos. Coincidencia en aspectos fundamentales, o sea, ahí coincidían varios contextos, varias ideas, pero en algunos coincidían y esa, al coincidir veían que era favorable y se podían tomar para aplicarlo. Los desarrollos internacionales que estaban en otros países pero que no se podían aplicar aquí. Ustedes saben que no es lo mismo la contabilidad pública en Estados Unidos, que es un país desarrollado, o la contabilidad pública en España, Francia, Inglaterra, esos países desarrollados, a la contabilidad pública en Colombia. Entonces teníamos que enmarcarnos a las realidades económicas de cada país. Entonces no podíamos extraer lo que estaba allá y aplicarlo inmediatamente acá, porque íbamos a tener diferencias por la misma economía que es cambiante. Los desarrollos nacionales no considerados en los estándares. De ahí entonces lo que no se aplicaba, que no podíamos importar de las normas internacionales, tendrían que tomarse los conocimientos que se generaran aquí en Colombia para las empresas públicas de Colombia, sea entidades de gobierno del grupo 1, del grupo 2, 3. Tomar eso y aplicar, o sea, algo que ya se estaba dando y que había dado buenos resultados, seguirlo aplicando en las normas. Entonces ya quedaba en ese cambio, en esas resoluciones que emitió la contaduría para la contabilidad aquí en Colombia. Dificultar la interpretación y aplicación de algunos criterios. Por lo mismo, de pronto varias interpretaciones a otros criterios, entonces se prestaba para confusión. De ahí entonces los comités, que eran los que iban a definir este criterio, sí, es muy confuso, no lo vamos a aplicar, etcétera. La diferente estructura normativa que existía, que existe actualmente en Colombia, no existía, todavía existe, mucha estructura normativa, entonces tiene que aplicarse y adaptarse a esa estructura con unas nuevas normas, porque la contabilidad pública son nuevas normas que se tuvieron que emitir para que se acogieran todas las entidades desde su creación y hasta ahora con los estándares de contabilidad financiera. Criterios para el reconocimiento de los hechos. Los hechos económicos tenían que ser criterios. De ahí donde nacen las políticas. Esto ha marcado más en las políticas que cada entidad, pero aquí estamos hablando de los criterios generales que tuvo la contaduría para todas las entidades públicas. Criterio de la medición de los instrumentos financieros, las inversiones. ¿Cómo se medían las inversiones? Una entidad pública puede tener inversiones, sea del nivel de gobierno o una entidad de empresa industrial y comercial del Estado, Ecopetrol. Esas empresas tienen inversiones en otras empresas. Inversiones en asociadas, en otras empresas asociadas del mismo sector público. Ecopetrol con Isagen con el Banco Agrario, etcétera. Capitalización de costos de endeudamiento. ¿Cómo se iban a capitalizar esos costos? El nivel que iban a medir ese endeudamiento era más que todo para los préstamos que a nivel nacional se dan préstamos a la banca internacional y a nivel local se le da a préstamos a bancos locales. Depreciación por componente de propiedad, planta y equipo. Eso es un término que está también, ustedes han visto algo de las MIC también para el sector privado. ¿Qué quiere decir esto de depreciación por componentes? Es ese criterio en esa política de depreciar por partes una propiedad, planta y equipo. ¿Cómo así? Por ejemplo, el carro de la basura, el vehículo de una entidad pública que tenga una empresa pública de aseo, tiene carro de cargar la basura. Ese carro está por componente. El vehículo como tal, que es el motor, la cabina, el chasis, ese es un componente. Y el otro componente es el transportador triturador que lleva anclado a ese
a ese chasis. Entonces son dos componentes. Tenemos la cabina con su chasis y el componente que es el triturador y cargue de la carga. Entonces se pueden depreciar en dos eventos. Ese triturador va a tener una otra vida útil con el mismo método. Puede ser, ese triturador va a tener depreciación más rápida. Recuerde que está cargando basura con químicos, etcétera. Se va a oxidar más, se va a depreciar más. Entonces, si hablamos que el vehículo tiene una propiedad de 5 años, un ejemplo, si quedan las políticas, ese componente puede tener una depreciación de 3 años y tiene que quedar plasmado ahí en la política. ¿Y por qué? O el caso de los edificios, se deprecian por componente. El edificio como tal, el edificio, pero los ascensores que se encuentran en ese edificio van a tener una depreciación diferente. Decíamos que el edificio lo podemos depreciar 50 años, pero un ascensor, la vida útil, depreciarlo en 10 años, si no se le hace mantenimiento o reforma. Entonces mire que hay la depreciación por componentes. Aunque esté incorporado en el mismo edificio, el ascensor se puede depreciar por aparte, o las ventanas del edificio, etc. Los negocios conjuntos. Las entidades públicas también hacen negocios conjuntos con otras entidades, se asocian. Bien sea, por ejemplo, la gobernación de Sucre con la alcaldía de Sincelejo pueden asociarse en un negocio conjunto en la pavimentación de la calle que va a una vereda, que va a un corregimiento, etcétera. Entonces, una parte de ese contrato lo va a pagar la gobernación, otra parte lo va a pagar el municipio. Activos intangibles, como los software, son activos intangibles, también van a tener su reconocimiento, cómo van a ser su depreciación, cómo va a ser la pérdida del valor de esos activos, etcétera. Hechos posteriores. Sí. Disculpe que me interrumpa, yo tengo una gran curiosidad con respecto a las propiedades esas cuando hay extinción de dominio. ¿Cómo entra eso a la contabilidad? ¿Cómo hace parte de la contabilidad? Porque o sea, se supone que eso ya deja de ser de la persona y entra a ser parte del municipio o del departamento, por así decirlo. O sea, no lo tengo como claro. Sí, eso es un proceso. O sea, recuerden que todo es el debido proceso. Después de haber cumplido el debido proceso, se da la extinción de dominio, que hay muchas formas de extinción de dominio. Hay alguna que es, recuerden que una que está nueva ahora latente, que es cuando el bien es usado para vender drogas, etcétera. Se puede dar ese caso. O otra cuando el bien se necesita para un bien común. Luego del debido proceso, ¿qué pasa ahí? Contablemente, después, bueno, esa sería la parte jurídica. Después de agotado la parte jurídica para que no haya demandas en el futuro, Sí, señor. pasaría en eso, esa parte de los jurídicos, lo pasaría el departamento de jurídica, pasaría eso al departamento de contabilidad, donde dice, mire, hemos expropiado este bien, aquí está la escritura de expropiación, ya con todo su reglamento, incorpórelo. Entonces, sencillamente, la parte contable toma el bien, si es un edificio, lo va a llevar a sus edificaciones, con su número de escritura, su número de instrumentos públicos, etcétera. Y la contrapartida no fue comprado, no lo compró el municipio, o sea que no lo pagó. Lo lleva a una contrapartida del patrimonio por incorporaciones. Expropiación, Okay. tal. Entonces ya queda registrado. Mire que va a ser entonces ahora a ser parte del patrimonio del municipio. Queda como Sí, un activo señor. donde tendrá que empezar a depreciar. Bueno, ahí también bueno la pregunta. Ya un edificio que ya tenga sus años de uso, entonces ahí vendría lo que les decía anteriormente. Viene un equipo de ingenieros con arquitectos, gente experta que eso los encuentra, por ejemplo, en la lonja. ¿Si han escuchado la lonja de propiedad raíz? Sí, Si profe. han oído escuchar, bueno, ahí se encuentran unos expertos, gente que son ingenieros, arquitectos que hacen unos posgrados en eso, en avalúos catastral, en avalúo de propiedad. Entonces ellos son los más aptos para decir, este edificio, bueno, listo, este edificio vale 3.000 millones de pesos.
¿Cuál es su vida útil? Tiene una vida útil más o menos de 25 o 30 años, entonces empieza el proceso ya con esos criterios, empieza el proceso de incorporación y de depreciación posterior de ese edificio. Ok. Hechos posteriores al cierre, a la orden. Cualquiera pregunta, no, aquí no hay preguntas, no vamos a cohibirnos, ni hay preguntas tontas, ni hay preguntas básicas, ni nada. Cualquier pregunta que ustedes pueden hacerla, con mucho gusto, si está en mis posibilidades se la respondo, si no, que las dejamos de tarea y la investigamos. Hechos posteriores al cierre. La clase pasada parece que les comenté algo de eso. Son los hechos que se dan después que usted cerró un periodo contable. Sea en el mes anterior, por ejemplo, estamos en agosto, ya yo tengo cerrado julio. Y sucedió un hecho que me traen un documento ahora que en mayo se dejó de registrar, el pago de eso no se debe, bueno, ese ejemplo porque sería un peculado, pero se dejó de registrar la cuenta, una cartera de un cliente que pagó, ya vamos a poner el ejemplo, la persona pagó, pero no se registró. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos abrir el periodo de mayo y registrar el hecho, no. Cuando deme ahora, en agosto, hacemos el registro, verificamos que en banco esa partida debió quedar pendiente en la conciliación bancaria, cruzamos eso y haciendo el registro al banco del ingreso de esa persona y descargando de la cuenta por cobrar a la fecha y dejando en la nota que es un registro del mes de mayo, recibo tal que he dejado de incorporar, ahí quedó la nota. Entonces no podemos entonces hacerlo, o sea, devolvernos a abrir otro periodo para hacer esto. Lo mismo sería con otro año. Otro año se cerró el año ya, el 2019 está cerrado y nos traen que un hecho pasó en diciembre. No, pero mire que eso pasó en diciembre. ¿Cuándo pasó eso? El 30 de diciembre. Sí, pero ya estamos en agosto. Tenemos que registrarlo ahora en agosto, indicando que era del 30 de diciembre y que por lo tal, entonces queda ahí que eso no acusa a nadie ni lleva a la cárcel a nadie porque es un hecho que no se desconocía, se está registrando ahora y no se está ocultando. Y se está haciendo, como dice ahí, hechos posteriores al cierre, porque ya todo el periodo estuvo cerrado. Ah, bueno, que me afectó el patrimonio, que era una cuenta que me afectó el gasto al ingreso. Como si ya me afectó ese cierre, yo no lo puedo registrar porque está en el patrimonio, entonces tiene que afectarme el nuevo patrimonio de este año. Entonces, bueno, lo registro como un ingreso. Pero si ya fue un hecho que me afectó el ingreso del año pasado, tengo que entonces afectar otra cuenta si fue un ingreso, tengo que afectar una cuenta del gasto, que es una cuenta del gasto por reconocimiento de hechos anteriores. Y si es lo contrario, fue una cuenta de gasto que ahora me afecta un ingreso, lo reconozco como un ingreso por recuperaciones de ingresos. O sea, ya la norma está dada para que no tenga usted que decir, no, tuve que abrir el periodo, no se puede. Ahí sí cometería un grave error y podría ser sancionado por ese hecho. Otros desarrollos normativos. Dentro de esos otros desarrollos normativos que se implementaron aquí en Colombia, y que se tomaron de otros países. Y lo hablamos ayer porque dice que recursos naturales de los históricos y ambientales. Se metió también lo de los recursos naturales no renovables. ¿Cuáles son esos? Esas partidas de registro que no lo va a llevar todo. ¿Eso quién lo va a llevar? Las empresas industriales y comerciales como Ecopetrol, que va a llevar ese seguimiento, las CAR. ¿Cuáles son esos? Un ejemplo de recursos naturales no renovables, el petróleo, ¿sí? El oro, el hierro, el níquel. Carbón. El carbón, correcto. Operaciones de crédito público. Esas operaciones de crédito público están enmarcados también a la forma de hacer los empréstitos a los bancos nacionales, así como a los bancos internacionales. Ahí en esas operaciones, ¿qué se va a registrar? Se va a registrar como cualquier crédito, el capital y los intereses que usted va a pagar por ese crédito. Algo llamativo que tiene la norma ahora y nos dice, de pronto en la privada no se hace sino a medida que usted va pagando, pero bueno, sí se hace con las normas internacionales ahora. A usted le dicen que va a hacer un préstamo de 1.000 millones de pesos. La entidad va a prestar 1.000 millones de pesos.
con un plazo de 5 años para pagarlo. A una tasa, perdón, a una tasa del 2%. Y le dicen, ¿cuál es el cálculo de pago? La entidad le dice, usted pagará a capital, mensualmente a capital, usted pagará 20 millones de pesos, un ejemplo, e intereses 10 millones, total cuota 30 millones. ¿Cuánto dan los intereses a 5 años con ese capital? Entonces, bueno, 1.000 millones a 5 años, al 2%, el 2% de 1.000 millones, ¿cuánto es? Más o menos son 20 millones. Por 5 años son 100 millones. Bueno, hablemos de 1.100 millones de pesos. Entonces ya nos dan el cálculo proyectado de 1.100 millones de pesos. Entonces tenemos que registrar, vamos a registrar ya internamente como para llevar el control, pero dentro de una misma cuenta. Anteriormente, antes de las NIP, se hacía por separado, en cuentas diferentes. Ahora, en la misma cuenta del préstamo, se hace una parte que es el capital y una parte que es el interés, pero como para llevarle control, no porque la norma lo obligue. Esos son trucos ya del contador que hace para que después cuando le estén preguntando, porque le puede preguntar el alcalde, el secretario de Hacienda, el jefe de presupuesto, mire, ¿cuánto debo ya del préstamo? Entonces enseguida, mire con el auxiliar, mire que hemos descargado, hemos pagado 20 millones, 100 millones, 200 millones de 1.000, ya debemos 800. ¿Y cuánto hemos pagado por interés? También veo el saldo. Si los intereses fueron calculados por 100 millones de pesos, he pagado 20, ya debo 80. Entonces he pagado 20, por diferencia le digo, he pagado 20 millones. Y cualquier ajuste, si el crédito lo pago antes, que eso no se da. La entidad pública nunca paga un crédito antes, por el contrario, a veces pide más prórroga y lo refinancia por ciertos procesos. El pasivo pensional. Este pasivo pensional, estamos hablando todavía, muchas entidades, antes de que se leyera la ley 50, que reformó eso, que tenían que abrirse, todo el mundo tenía que tener su pensión, una entidad para mandar sus aportes y se pensionara como la pública, como Colpensiones hoy en día, Porvenir, etcétera. Las mismas entidades eran como un fondo de pensión, por decirlo así. Ellos mismos llevaban entonces, pensionaban a su personal. Cuando ya esté cumplida su edad para jubilación, lo pensionaba y quedaba en otra nómina más. Usted no salía, quedaba en una nómina, entonces iba a quedar en unas nóminas activas. Quedaba la nómina de los activos, de los que están trabajando, y quedaba en una nómina de pensionados. Hoy en día, la mayoría, el 90% todavía de todas las entidades públicas de la nación, de los departamentos y de los municipios, tienen pensionados en sus nóminas. Por ejemplo, el municipio de Sincelejo, lo hablo con propiedad porque conozco, trabajo ahí, tiene más de 103 pensionados, como 103 pensionados tiene. Esa es una carga que tiene el municipio, esos son pensionados que usted tiene y tiene que pagarle sus mesadas pensionales con todos los protocolos como si fuera un fondo. Si en los fondos de pensión ya el pensionado ya no labora, es cesante. Al pensionado cuando está pensionado solamente aporta por salud, ya no aporta por pensión, solamente, y la salud la paga el pensionado, él el 100%, ya la empresa no le aporta ahí para salud. Profesor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Mire, lo que pasa es que el estudiante José le está escribiendo por WhatsApp. Lo que pasa es que a él lo atracaron y él no tiene celular y está teniendo inconveniente. Entonces, para ver si usted le echa una ayudita por ahí. Él le está escribiendo por WhatsApp. Él, ¿cómo es que la clase de ayer sí se conectó? No, él fue el que no tenía luz ayer. Y ayer mismo lo atracaron. Ok, entonces voy a ver si lo anexo. Él me dijo que él está escribiendo desde otro celular. Ok, voy a anexarlo, ya voy a ver si lo anexo. Entonces, perdón un momentico, vamos a anexarlo. Sí, señor. Gracias. Lo que pasa es lo que les digo, cuando uno entra a la pantalla completa ya uno no ve el WhatsApp, no ve nada acá. Entonces me está escribiendo, sí, aquí está.
Él es, bueno, mi nombre es José. Ok, él es José Fernando Martínez. Vamos a, ok, vamos a. Bueno, entonces denme 2 minuticos mientras agrego al estudiante. Lorena. Oh, Lorena. Hola. Le escribí a la señorita Andrea. Y ya te leí ahí. Tú eres el mejor. Y entonces, o sea, a mí me llegó el correo con la contraseña, pero vuelvo, insisto, ¿dónde está el correo? O sea, es que no tengo una dirección de correo electrónico. ¿Para qué me carajo me mandan una contraseña si no me dice el correo? Sí la tienes, Yo no Lorena. Te tengo, voy a decir cuál es el correo. Espérate. Ajá, ¿cuál? Aquí te debe aparecer un momentico. yo no tengo ni correo ni Mira, contraseña. ¿me escuchas? Lorena, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Mira, anótalo. Lorena.estalas. Dios mío, Lorena.estalas. .5349 .50, ajá. @miremington.edu.co. Remington.edu.co. Ay, mi amor, 1.000.000 de gracias. Bueno, listo. No, joda mío, saca el mío para ver cuál es. Ya ¿Y te dónde digo. encontraste esa información? Ahí mismo en el perfil de aquí de la app de Microsoft. Che. A ver. ¿Cómo es que es Braider? Ah, no, pero Braider sí aparece como invitado. Sí, ya todo bien, gracias. ¿Por qué sale como invitado? ¿Será porque no Ay, me he ya matriculado? vi. Ya vi Porque- cierto, ya lo vi. O es que no tienes anexado un correo institucional. De pronto, ¿tú por qué correo ingresaste aquí al Microsoft? Por el personal, ¿sí o qué? Por el personal. Ah, pero no te sale ahí. Acá el profe anoche mostró, marica. El profe mostró en una foto. No sé si recuerdas. Ajá, ¿qué mostró? Él mostró ahí donde estaban los correos institucionales y el correo personal. Él tiene eso. Si quieres ahorita que... Mire, también lo pueden buscar disculpen, donde uno ingresa al perfil donde tiene las notas y eso. En la parte de abajo, en los datos de uno, ahí aparece el personal y el institucional agregado. Tú sabes que uno entra a la plataforma de la universidad, ¿cierto? A la propia, donde Claro, uno claro. sube el trabajo y eso. Bueno, ahí aparece el correo.
Y ese correo se lo da uno al profesor y ya listo, ya. Claro, Y él el se profesor encarga te de anexa. él se encarga de anexar a uno ya y ya. Claro, así, son breves. Ya, ya. Todo bien, gracias. O sea, pero el que no le ha llegado la clave de la vuelta esa del correo institucional, uno se lo pide a la señora Andrea y ella se lo da, ¿qué? No, eso, el que no le ha llegado, tiene que mandar un correo a la mesa de servicio. Ahí aparece, te voy a decir cuál es el correo de la mesa de servicio. Da un momento. Ya, todo bien, Ya, regálamelo ahí, hazme el favor. el correo es mesa de servicios @uniremington.edu.co. Mesa de servicios. Mesa de servicios @uniremington.edu.co. Muchas gracias, mi padre. Bueno, bien. ya le di, no sé si ingresaría. Eso pueden utilizar el chat, escriben en el cat cuando tengan que mandar algo ahí. Vamos a ver si no se vaya a bloquear. Un momento, esto aquí. Su compañero pudo ingresar, ¿no? Ve, Eduardo, es .com.co. No, .edu.co. Gracias, mi llave, gracias. Todo bien. Jóvenes, miren en el chat. Ahí está la información de los que tienen acá los correos y no sé si los teléfonos son los correctos. Entonces, alguien que, si gusta, yo a alguien le voy a mandar una plantillita en Excel para que se la vayan pasando, o sea, el mismo archivo. Yo lo envío, ustedes revisan, van corrigiendo números, si es el correo o no es el correo, y me lo terminan enviando a mí después. Se lo van pasando de uno en otro, enviándose. Ustedes lo graban, corrigen la corrección que tienen que hacer
Y por último, me lo envíen a mí con las correcciones necesarias. Ahí están los correos institucionales. Ya lo pudieron ver en el chat. Sí, profe, ¿y por qué no lo envía al grupo de WhatsApp? Y ahí todo el mundo lo ve y listo. Ahí mismo va confirmando si ese es y ya. Creo que es más Ok, fácil. listo. Vamos a hacerle su idea. Vamos a tomarlo. Bueno, después entonces me dicen para yo corregir acá. Y los que son nuevos, que no están matriculados, me dicen también. Y si tienen su correo institucional, pues mucho mejor que esté activo. Bueno, listo, entonces continuamos. Y el joven que José entró, José ingresó. Parece que sí. Sí, profe, aquí estoy, profe. Ah, ok. O sea, ustedes tienen que pasarme sus correos. Si yo no les activo el correo acá, no pueden ingresar. Yo por eso estoy activando el correo personal y el institucional, pero mejor el institucional porque ahí es donde pueden ver la grabación, entran más rápido, etcétera. Decíamos entonces, íbamos por los pasivos pensionales. Entonces, cada entidad va a tener pensión, pensionados, y tiene que pagar una nómina de esos pensionados, las mesadas correspondientes que le diga el gobierno. Hay una entidad que anteriormente se llama Pasivo Col. Ese Pasivo Col es la entidad que calculaba todos los posibles pasivos y con el Ministerio de Hacienda y le hizo que las entidades guardaran unos recursos allá para esas posibles contingencias de pensión. Y hoy en día ya muchas entidades están recurriendo a esa reserva que tienen allá para pagar sus pensionados, porque es un dinero que es de la misma entidad y los tenía en reserva, los tenía guardados allá. Los procesos judiciales, toda empresa, toda entidad pública como empresa, estamos hablando que es una empresa pública, va a tener sus demandas, o sea, la van a demandar y la empresa va a demandar. La van a demandar y va a demandar. ¿Quién no ha oído usted que demandaron un municipio, que le demandaron el municipio, que le embargaron las cuentas, etcétera? Todas las empresas han oído ustedes que le quitan sus cuentas, que les embargan sus cuentas. Eso es lo que pasa entonces. O un municipio que también hace su proceso y usted le debe industria y comercio, o le debe predial, y también ahora es el boom, ustedes van a inventar que le embargue su cuenta, el municipio le embargue las cuentas a ustedes por no pagar los impuestos. Entonces eso se lleva en unas cuentas de orden de control, unas cuentas cuando el municipio que hace el proceso, en unas cuentas 8, lo vamos a ver más adelante, y cuando el municipio le están haciendo procesos, es en una cuenta 9, o sea, deudoras. ¿Eso con quién lo hace? Con las entidades. Tienen que tener sus abogados, su oficina jurídica, que va a hacer ese hecho. Los recursos de la salud tienen que ser administrados, porque son recursos públicos. Todo lo que va para los hospitales, etcétera, para los centros de salud, tiene que estar cómo se administra, cómo va a ser el proceso para guardar, para ejecutar, para que esos recursos no tomen otro destino. El gasto público social es todo lo que se refiere a la inversión social, todo lo que se refiere al mejoramiento de la calidad de vida, a inyectar recursos para que las empresas sigan, para que las personas naturales o jurídicas generen empleo, etcétera, una mejor calidad de vida en vías, en suministro de agua, en seguridad, etcétera. Existía una cuenta de presupuesto y tesorería. Esas eran unas cuentas
que anteriormente, hasta el año 2011, se tenía que llevar unas cuentas cero en el plan de cuentas. Esas cuentas cero iba a llevar, empezaba por cero. Usted sabe que las cuentas son 1 de activos, 2 de pasivos, 3 de patrimonio, 4 de ingresos, 5 de gastos, 6 de costos, 7 de costos de producción, 8 de cuentas de orden acreedora, 9 de cuentas de orden deudora, y hasta ahí. Pero hasta ese año tenía una cuenta cero. Y en esa cuenta cero registraba la parte presupuestal de los ingresos y de los gastos. Inversiones, todo iba. Era otro plan de cuenta dentro del plan de cuenta. Era inmenso, a veces hasta más grande que el mismo plan de cuenta de la entidad. Pero eso fue abolido ya a través de una resolución. La misma contaduría emitió y la abolió y solamente dejó ya la parte contable, solamente dejando por fuera esas cuentas cero. Y las quitó del plan de cuenta. Y el plan de cuenta que conocemos hoy no tiene, incluso también fue por iniciativa de las normas internacionales, pues las normas internacionales no permitían esa clase de registro. Ya ve que vamos abordando entonces ese Plan General de Contabilidad Pública, que desde el 2007 ha tenido reformas hasta el actual nuevo con normas internacionales. Desde esa época, del 2007, empezó normal sin ninguna reforma, pero, ojo, ya acá en lo público se estaba hablando con una terminología de normas internacionales. Ya se hablaba, solo que no se habían incorporado. Pero nos fuimos quedando rezagados en el tiempo, se fueron quedando porque hasta el 2009, con la ley 1314 del 2009, que obligó a las entidades privadas a incluirse en el marco de normatividad de contabilidad financiera y le dio plazo. Ya entidades en el 2016, ya las grandes del grupo 1 ya estaban con normas internacionales, las últimas fueron las del grupo 3 en el 2018. La contabilidad pública, aunque iba más adelantada, se quedó rezagada. Y solo hasta el 2016, 2017 y 2018 fue que se vinieron a implementar definitiva toda la normatividad, o sea que quedó de último, siendo que fue una de las primeras a empezar el proceso, quedó de último. Y copió mucha de lo bueno de esa información, porque el Consejo Técnico de la Contabilidad, de la Contaduría, también interviene para hacer proposiciones en este campo. Entonces tenemos el Plan General de Contabilidad Pública, tiene su marco conceptual y estructura y descripción y clases. A marco conceptual, las cuentas cómo son, para qué son, cuál es su destinación, cuál es su relevancia, cómo se hace su registro. La estructura y descripción de esas clases de marco conceptual. Tiene un manual de procedimientos. En ese manual ya está el catálogo como tal, el PUC, el procedimiento contable para el registro de esas cuentas e instructivos contables, instructivos de registros, por ejemplo, cómo se hace el registro, lo que hablamos ahora. La compañera preguntó que cuando se hay una expropiación de un bien, cómo se hace ese registro, cómo se hace un registro para unas donaciones, que la entidad recibió donaciones, cómo se hace el registro para un bien dado en comodato. O sea, los más simples registros, cómo se hace el registro para reconocer una deuda de años anteriores, todo va en los instructivos contables. Y la doctrina contable pública. Ya aquí es una compilación de todos esos conceptos que la Contaduría General de la Nación emitió. Se compiló. Esto, como todo, estamos hablando de ese año con sus modificaciones, está totalmente modificado por las normas internacionales, guardando cierta estructura, lo que es el catálogo, los procedimientos, etc. Ya la doctrina contable pública no está compilada, sino que usted entra a la página y puede mirar concepto por concepto. Porque anteriormente imprimían un libro bien gordo, como de 20 centímetros de grosor de toda esa doctrina. Hoy en día ya usted la puede consultar por la web
y doctrina por doctrina sobre cualquier inquietud que tenga. Entonces usted busca un caso parecido, si es lo que usted está preguntando, si no encontró algo parecido, entonces usted puede formular esa pregunta a la contaduría. Normas internacionales de contabilidad del sector público, bien conocidas como las NIT-SP. La International Public Sector Accounting Standard, la ISAC, que son las encargadas para ese sector de la contabilidad pública, son emitidos por la Internacional de la Federación, la IFAC, a través del Public Sector Committee, del comité para eso. Y las ICSAT han tomado como fuente internacional la contabilidad que es las IAS. De pronto ustedes ya han visto esto en la contabilidad privada. Entonces, las normas internacionales de contabilidad del sector público son desarrolladas por el Consejo de Normas de Contabilidad del Sector Público, ICSAT-SB. Las NIT establecen los requerimientos para la información financiera de los gobiernos y otras entidades del sector. Ojo, esta ISAT tiene todas estas normas, pero Colombia no adoptó toda esa normatividad. Porque le digo, esas son normas, o sea, entonces en sí, se dice que Colombia entonces no tiene contabilidad pública. Sí tiene, porque tomó las normas relativas y le dio libertad a través a todas las entidades que hicieran sus propias aplicaciones de estas normas. Le dio las básicas, las estándar, no aplicándolas todas, pero sí las fundamentales para el caso de Colombia. Pues no podía aplicarlas 100%, por lo que le dije, porque la economía de los países son diferentes y no se adaptaba a lo que ya se estaba acá. Hay un caso interesante aquí, Colombia, por ser democrático, y no es federal, porque Colombia anteriormente era federal. Al ser, si hubiese sido federal, Colombia debía tener, los únicos que pueden tener 2 cámaras bicameral son los países federales. Colombia antes era federal, pero pasó a ser democrático, pero se quedó con las 2 cámaras. Son cosas atípicas, y así hay muchos países. Por ejemplo, el caso de Colombia es el departamento. Estados Unidos son estados, es federal. Venezuela era federal, no sé ahora qué es, pero es federal en estados. Brasil, federal. Entonces, esos países sí les permite tener bicameral 2. Pero Colombia, por ser federal un tiempo, después dejó de ser federal, pero sí se quedó con las 2 cámaras. Entonces, esos son los casos atípicos que se van presentando y que tuvieron que a través de la NIA adaptarla a esos procesos. Los escenarios contables internacionales, está todos los estándares internacionales, está la ISB para la contabilidad financiera, la IFAT, y con la IES, que es la educación contable, la ética IFAT para el código de ética profesional, que ya hay un código de ética profesional a nivel internacional, que nosotros tenemos que comparar los contadores con la ley 43, nuestro código de ética, también con el código de ética internacional. La contabilidad pública, que está por la IFAC, que son las NIT-SP, yo le digo, ya este término, si algunos no lo quieran reconocer, ya esas siglas NIT-SP se llaman Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, ya se está dando a conocer. La OCDE, ya sabe que son esos miembros que pertenecen donde los gobiernos se inscriben. En Colombia es reciente pertenecer a ese, y ahí es donde se hacen los acuerdos para doble imposición, para doble tributación. Tienen acuerdos. Quien es miembro de la OCDE tiene que firmar esos acuerdos para doble imposición. La III, las que son las auditorías internas, todas normas internacionales, y las auditorías, que son las NIAS y las ISA, normas internacionales para el sector financiero, y aplican también para el sector público. Entonces tenemos, en las actividades, tenemos las NIT-SP. Profesor. Sí. Disculpe, ¿me podría
poner la diapositiva anterior. Sí. Gracias, profe. Todo este material yo se lo voy a mandar, así que no se preocupen por estar. Las mismas se las voy a mandar. Este material se lo voy a mandar y lo pueden descargar. Y si no, pues me dicen, ahí yo se los cuelgo en el grupo. Gracias, profe. Tenemos las NIT, las actividades. Entonces tenemos las NIT SP, que son las entidades de gobierno, y las NIT para las empresas. Entonces estamos hablando de esas empresas, ¿cuáles son? Son empresas también públicas, pero son empresas que son del grupo 1, Ecopetrol, el Banco Agrario, Isagen, etcétera. Todas esas grandes empresas que son productoras de bienes y servicios, grandes empresas. Entonces, como están en otro grupo, y quedaron las entidades de gobierno. Entonces, crearon, miren, 3 normatividades para esos 3 grupos. 3 planes de cuenta para esos 3 grupos. Para el grupo 1, las que cotizan en bolsa, grupo 2 y las entidades de gobierno, que son las más utilizadas, las entidades de gobierno, y ese PUT es el que vamos a ver nosotros. Un PUT para entidades de gobierno. No vamos a meter con el PUT de una Ecopetrol, etcétera. Tenemos, entonces, se hicieron estudios y se iba catalogando la estructura de esa aplicación, de esas NIT. Entonces, en la NIT 25 va a hablar del beneficio a los empleados. Cuando hablamos de beneficio a empleados, era todo lo que antes eran los empleados, lo que se le debía por cesantías, primas, intereses, el salario del empleado, auxilio de transporte, auxilio de alimentación. Esos son beneficios a los empleados. Y hay beneficios post-empleo, que es cuando la persona ya está desempleada. Cuando está jubilada. Deterioro, la NIT 26, de los activos generadores de efectivo. Ya hablamos de otro término que teníamos, aparte, por ejemplo, la cartera, una cuenta por cobrar, se hablaba de provisión de esa cartera, ¿cierto? Para cuentas incobrables, y también del deterioro, o sea, ¿qué es el deterioro? De lo que posiblemente no voy a cobrar. Entonces tengo que hacer 2 provisiones, una provisión y un deterioro de lo que no puedo cobrar. Lo mismo de ciertos activos. Puedo tener un edificio, tengo un edificio y lo de precio, y tengo que tener un deterioro de ese edificio, de pronto por la zona donde está construida, por el uso, etcétera. Un deterioro adicional. Un bien de arte y cultura, un parque, un bien de uso público. Un parque, voy a tener la depreciación de ese parque y también una cuenta de provisión del deterioro de ese parque. La agricultura, la NIT 27. Hablando acá en las NIT, se relaciona también con las NIT de los activos biológicos, etc. Entonces tiene su relevancia como es el registro de esto. Y si hay empresas que se dedican a esto, a la parte que tiene que ver con la producción de grandes plantas o la vigilancia de esta, como las CAT. La NIT 28, la información financiera, la presentación, cómo se debe presentar la información contable. La NIT 29, para el sector público, estamos hablando de NIT SP para el sector público. La información, reconocimiento y medición, cómo se reconoce, cómo se mide. ¿Cuál es la medición? Decide usted cómo mido esto en unidad y en qué peso estoy midiendo esto. La revelación, información de revelaciones, cómo se va a revelar esa información. Hay una de las revelaciones más importantes y que tienen mucha cabida tanto para el sector privado, pero en el público, son las notas a los estados financieros. Ahí en las notas, muchas personas a veces leen mejor las notas que el mismo estado financiero, que el mismo balance. Porque las notas le va a dar un reconocimiento más profundo de esa cifra que usted ve. De pronto usted en el balance ve 11, 10 bancos, 1.000 millones, ya listo. Pero en las notas, 11, 10 bancos tal, tiene 1.000 millones por esto, son una explicación de eso. Los intangibles, el reconocimiento, registro de los intangibles, software, inventos, etc. Y hay una revisión también de todas las versiones que se van dando de esos estudios. O sea que hay una revisión permanente.
Las empresas, por su parte, también las grandes empresas, hay profundización en las NIFs, hay mesas de trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, reuniones con empresas y visitas, o sea, todas las empresas, convenio con la Universidad Nacional, que es pública, asistencia técnica Banco Mundial, la definición de las políticas, redacción de textos para la educación, coordinación con el Comité Técnico de Contabilidad Pública y los ministerios, modificaciones al régimen contable público, expedición del régimen contable público armonizado. Cuando dice armonizado ya es con todas las compilaciones de las normas de contabilidad internacional ya aplicada, ya está armonizado, está copiado. Criterios a incorporar en los modelos de las empresas. Reconocimiento del componente financiero de las cuentas por cobrar y por pagar cuando se presenta en plazos superiores a los normales. O sea, cómo se reconoce cuando se pasa de ese tiempo, los intereses que pueden generar. Contabilidad de cobertura. ¿Cuál es la cobertura que se le puede dar? O sea, mire que hay una contabilidad, no se queda más ahí, sino el registro posible de otros hechos. Eso se puede hacer también utilizando las cuentas de contingencia, las cuentas 8 o 9. Capitalización de desmantelamiento, sustitución de componentes e inspección de la propiedad, planta y equipo. O sea, hay que hacer una capitalización de ese desmantelamiento, también cuesta. Es un costo más que también cuesta. Desmantelar una maquinaria cuesta, también hace parte de esos costos. Deterioro del valor de los activos, ya les decía, un activo tanto se deprecia como también puede sufrir un deterioro, de pronto por el uso, por las condiciones de clima, etcétera. Los arrendamientos, el registro de los arrendamientos, los activos no corrientes mantenidos para la venta, los activos biológicos, ahora sí ya registra aquí la parte de los activos biológicos. Por ejemplo, ya diferenciamos ahí una empresa que tenga la producción de ganado, registra producción de levante y engorde de ganado para el sacrificio. El activo biológico que tiene es el levante y engorde de ese ganado, pero también tiene unos caballos que le sirven para pastorear ese ganado, para eso. Ese caballo, aunque sean animales vivos, también sean biológicos, no hacen parte de los activos biológicos, son de la propiedad, planta y equipo, porque no lo tiene para esa comercialización. Así como si lo tiene el ganado para levante y engorde. Mientras están en pie, están vivos, son activos biológicos. Apenas los sacrifican, ya se vuelven en inventario, es una mercancía en que se convierten en libras de carne. Pasaría a inventario. La exploración y evaluación de los recursos minerales, importante, cuál es el costo, gasto, registro de esas operaciones. Han oído ese del fracking, ese que está prohibido, que daña las reservas de aguas subterráneas, daña los páramos, y aquí siguen dando permisos para eso. Precisar los criterios de reconocimiento de las provisiones, o sea, fíjense cómo hace esos criterios, cómo se van a registrar esas provisiones y hasta cuánto es el monto de ese registro. Los contratos de construcción, contratos de obra, etcétera, para construir puentes, vías, carreteras, etcétera. Y la presentación de los estados financieros. ¿Cómo es la presentación de esos estados financieros? Vamos a hacer un breve corte de 7 minuticos. Son las 7:28, a las 7:35. Vamos, tomemos un poquito de agua, un tinto, algo. A las 7:35 comenzamos. Listo, profe.
Bueno, jóvenes, continuamos. Los temas de estudio. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Sí, entonces señor. seguimos. Sí, sí. Ok, seguimos. Entonces tenemos temas de estudio, instrumentos financieros compuestos. Sabe que estos instrumentos financieros hacen parte de las inversiones. Si algunos van a generar utilidad, se cotizan en bolsa, no se cotizan en bolsa. El valor razonable del reconocimiento de estas inversiones. La obligatoriedad de la consolidación. Es importante consolidar la información de todas las entidades públicas y de entre entidades que deban consolidar por niveles. Por ejemplo, en el municipio de Sincelejo, la alcaldía de Sincelejo le toca consolidar al Consejo Municipal de Sincelejo, a la Personería Municipal de Sincelejo, a la Contraloría Municipal de Sincelejo y a los 36 instituciones educativas. Entonces estamos hablando del balance como tal del municipio, más el balance del consejo, más el balance de la personería, más el balance de la Contraloría Municipal, más el balance de las 36 instituciones. Todo ese proceso, y es pequeño. Ahora la gobernación le toca consolidar su balance, el balance del Instituto del Deporte, de Cultura y de todos los colegios que no son certificados de los demás municipios. El único municipio certificado en Sucre es el municipio de Sincelejo. Los demás 25, Sincelejo, Sucre tiene 26 municipios. Los restantes 25 municipios no son certificados, entonces todas las instituciones educativas que estén en esos municipios van a ser consolidadas por la gobernación. La combinación de negocios, eso se llama negocios conjuntos, cuando dos sociedades o más públicas se unen para prestar un servicio en común, ejercer una actividad en común. Tratamiento contable de las subvenciones del gobierno. ¿Qué son las subvenciones? Son los beneficios que el Estado da a un ente privado para desarrollar una obra. Por ejemplo, una fundación dice que quiere ayudar a la alimentación de los niños pobres de tal barrio o del municipio de Sincelejo o de Sucre. Bueno, de Sincelejo para que sea la alcaldía. Y entonces dice que presenta un proyecto de alimentación, etcétera, de madres lactantes, de niños de 3 a 5 años, etcétera. Presenta ese proyecto y dice que necesita que la entidad pública le aporte para ese proyecto 50 millones y que ellos como fundación van a aportar 30. Total proyecto 80. Es una especie de subvención y se tiene que cumplir, o sea, es una especie de contrato, el municipio aporta eso y esta entidad sería la que se encargaría de hacer todo ese estudio y dar esa alimentación. Eso sería un ejemplo. Beneficio a los empleados a largo plazo y planes de beneficio de retiro. Esos son los beneficios de los empleados a largo plazo. Estamos hablando de las pensiones, ya los prepensionados. ¿Qué beneficios? Algunas empresas también tienen beneficios cuando el personal se va a retirar. A veces, un ejemplo cualquiera, le pueden dar lo que se llama un año sabático. La persona se lo ganó. Hay beneficios también por el tiempo, lo que se llama el quinqueño. Cada 5 años de servicio te recibe una prima, etcétera. Y planes de beneficio de retiro, ¿cómo va a ser? O sea, la misma entidad tiene que registrar cuáles son las inversiones que va a hacer para ayudar a ese funcionario que dio toda su vida, que se gastó toda su vida en la entidad, para que tenga unos beneficios adicionales a los beneficios que va a recibir por su pensión y lo sepa administrar. Eso se puede hacer su registro y su planificación de eso. Modificaciones al catálogo general de cuentas, se pueden hacer modificaciones. ¿Qué es una modificación? Incorporar nuevas cuentas o eliminar cuentas. Un ejemplo podríamos tener, para el cambio de las normas internacionales, se eliminaron muchas cuentas.
antes teníamos en los, había una cuenta para los para los viáticos, anticipo de viáticos, y la norma le dijo, no, ya esta cuenta no va, la elimina y ahora es otra. Entonces se eliminó una cuenta y se crearon otras. Y algunas cuentas que todavía existen. Dice la entidad, no señor, esta cuenta no va a ir aquí, la eliminamos de aquí y la vamos a pasar para esta otra con este nombre y este código. Sí puede haber modificaciones. Y el alcance de las revelaciones es que el alcance tiene toda esa información financiera, que sea relevante, que sea práctica, que sea eficiente, que sea clara. Cuando no es relevante, o sea, que no se ajusta a la realidad, no nos sirve de nada. Entonces hay que medir todo ese alcance de que esa información que dan las entidades públicas sirva para algo, sirva para la toma de decisiones. Toda la contabilidad pública con los demás tiene que tener un sistema integrado para poder desarrollar. Anteriormente se empezó prácticamente que manual, es muy difícil, muy compendioso. Cuando se habla de sistemas, no también, sí va de la mano de los sistemas informáticos, pero también va de la mano de un sistema que permita que la información haya integridad en todas las estructuras y en todos los procesos para llegar a qué fin, a las estadísticas de las finanzas públicas. Arranca desde el presupuesto con la acción de si es un pago, dar el registro presupuestal, el registro, el CDP, el registro presupuestal, pasa a la contabilidad donde se hace la causación y registro, y donde se registra también el pago después que lo paga la tesorería, la auditoría, que es un control interno contable de esos pagos, para todo terminar en estadísticas de finanzas públicas reales y concisas, y que las personas puedan tener fe sobre la información que está dando la entidad. Vamos a ver una diferencia entre la contabilidad pública y la privada. En la contabilidad pública es un ente público, en la contabilidad privada es un ente privado. Entonces hablamos ya de una empresa privada, de una entidad pública. A veces no sabemos diferenciar a simple vista. De pronto miramos, bueno, una alcaldía ya yo sé que es pública. La Universidad de Antioquia, yo quedaría, bueno, es pública, es del departamento de Antioquia. La Universidad de Medellín, la Universidad Distrital de Bogotá, es pública. La Universidad de Sucre, es pública. Pero a veces no sabemos diferenciar un hospital, por ejemplo, una clínica. La mayoría de los hospitales son públicos, pero existen hospitales privados. Aquí en Sincelejo solamente hay un hospital universitario, porque esas categorías de hospital tienen su ver con el servicio que preste. Aquí lo que hay en Sincelejo es clínicas. Entonces no hay clínicas públicas, hay hospitales públicos. Hay centros de salud públicos, sí. El interés es comunitario. Todo el interés que se enfoque para la contabilidad tiene que ser para el bien común, no para una sola persona, nada, bien común. Si construye una carretera, esa carretera que favorezca a muchos, no solamente se llama la carretera a Ángel Ortega porque Ángel Ortega tiene que ir para la finca y el carro no se le vaya a ensuciar de barro, entonces le hacemos una carretera, no, es que tiene que ser un bien común. Mientras que acá es privado, un interés particular, yo la puedo hacer de manera particular, privada. La gestión es socioeconómica. Acá no hay una gestión de buscando rentabilidad, sino es para el bien común, de gestión de reinversión. Mientras que en la privada, la rentabilidad es financiera, buscan utilidades. En la pública hay control, valoración de los bienes de beneficio y uso público, históricos y culturales. Los parques, control de los parques, control de las calles, control de las carreteras, etcétera. De recursos naturales también que tenemos, de parques naturales y del ambiente. Mientras que acá en la privada hay un control, es conservación y variación del capital social. Reserva, resultado y del ejercicio. Se está viendo ese capital, está ahí, pero está en mi patrimonio. Es privado, es la entidad.
Beneficios socioeconómicos y monetarios. No busca esos beneficios de ingresos, de utilidades. Siempre el beneficio socioeconómico y monetario es para reinvertirlo otra vez a la comunidad. No es para quedarse ni para apropiarse ninguno, mientras que acá sin beneficios monetarios. Es que tenga utilidad para luego repartírselo. La propiedad es comunitaria, es de todos. Cuando usted dice un bien público, ese parque, usted puede decir que ese parque también es mío. Esa calle también es mía, porque de una u otra manera usted ha pagado impuestos y con eso se ha desarrollado esa calle. Por eso que todos tenemos deber de cuidar los parques, de cuidar las calles, etcétera, porque eso es de todo. Eso no es privado. Mientras que acá en la privada prevalece que la propiedad individual y de capital. Esto es mío, este edificio es mío, etcétera. Ojo, una cosa es la propiedad comunitaria, por ejemplo, cuando dice, bueno, y el edificio de la alcaldía entonces es de todo. En teoría es de todo, es administrado por la alcaldía, pero usted puede ir a ese edificio porque usted es un ciudadano. No, pero entonces me están prohibiendo la entrada, ya eso es otra cosa. Le prohíben la entrada por ciertos protocolos de vestido, etcétera, y ahora con la pandemia hay ciertos protocolos más todavía que implementaron tanto las empresas públicas como privadas, el uso de tapabocas, etcétera, lavado de manos, que si no lo cumple pues no ingresa. Un parque es público, yo puedo entrar a este parque, sí, pero la nación puede regular el ingreso a ese parque debido a que tiene algún problema, riesgo para la comunidad, está muy deteriorado, el riesgo de alguna contaminación, de algunos animales ponzoñosos, etcétera. Entonces, le hacen la limitación, pero es por su seguridad, no por cobrarle después, porque tiene que, no. Lo que pasa a veces que nos confunde a veces son algunos bienes que son del Estado y que los han dado en concesión el Estado. O sea, el Estado no tiene como administrarlo. Usted dirá, mire, pero yo conozco un parque que es público, pero a mí me cobran la entrada. Claro, porque ya el Estado no tiene ese control, lo dio en mantenimiento, lo dio en concesión a una entidad para que se lo mantenga, para que se lo mejore, etcétera. Entonces, ¿y qué tiene usted? Tiene que pagar. Ah, pero las carreteras son de todo, ¿por qué tengo que pagar? Sí, porque esa carretera, ¿por qué tengo que pagar ese peaje? Porque esa carretera la dieron en concesión, ese tramo de carretera de X punto Y al punto X lo tiene un consorcio o una empresa en concesión y por lo tanto esa empresa vela por el mantenimiento, servicios mecánicos, servicios de ambulancia, etcétera, de esa carretera y mantenerla en buen estado y cobra un peaje. Esas son dos cosas diferentes, que son bienes del Estado, pero se lo dan a un particular privado para que los administre. El castillo de San Felipe, eso lo tiene una sociedad privada y aunque eso es un bien común y cultural, pero ahí le cobran la entrada para el mantenimiento. Los ingresos son fiscales o de producción. Acá los ingresos y gastos, operaciones. O sea, acá son ingresos fiscales, quiere decir que no van a pagar por esos ingresos, a excepción de las empresas industriales y comerciales, como Ecopetrol y eso, que sí pagan ciertas utilidades, por las utilidades que tienen al mismo Estado. El consumo e inversión. Todo lo que se produzca, se consume y se reinvierte. Acá va para la utilidad. La contribución fiscal. Todo, cuando se habla de fiscal, es toda la parte que revisan las contralorías y todo eso, o sea, es del pueblo. Una contribución que es de todo, ese dinero es de todo. Esa parte del fisco, cuando dicen, no, ese dinero, los dineros fiscales, son todos los dineros que hacen parte de las entidades públicas y es de todo y tienen que velar por ello, mientras acá el patrimonio es privado. Entonces no importa acá en lo público quién esté gerenciando, si es un presidente, si es un gobernador, si es un alcalde, tiene que velar por esos recursos que se mantengan y no tengan ningún otro uso indebido. En la contabilidad pública depende del presupuesto, la mayoría. Depende del presupuesto, porque para usted pagar, por ejemplo, unos honorarios, unos servicios públicos, usted tiene que llevar acá en la pública, tiene que llevar un CDP y un registro para poder hacer la causación y el pago.
Mientras que acá en la privada no depende del presupuesto. Ya dijimos que el presupuesto acá en la entidad privada es más que todo un control para la contabilidad financiera. Utiliza cuenta cero, ya esto queda ahí, pero como histórico, ya no se utiliza. Ya le dije que hay una resolución en 2011, creo que es la resolución, no recuerdo el nombre ahora, el número creo que es la 315 del 2011, eliminó esas cuentas cero. En cambio, acá en la privada no se utiliza cuenta cero. Acá la visión es social, la inversión en la sociedad. Siempre remitir en el bienestar común de lo social, de la comunidad. Mientras que acá la visión que busca es económica, siempre tener lucro, siempre tener utilidades. Los objetivos comerciales es en cumplimiento de políticas económicas y sociales. Tiene objetivo, bueno, hablamos de las empresas industriales y comerciales, vendo algún producto, pero con objetivo de reinvertirlo nuevamente en esas utilidades que me generan esas empresas. Esa utilidad pasa al Estado y el Estado la reinvierte en educación, en escuelas, etcétera. Acá el objetivo sí es comercial, y si como es comercial es para obtener mayores ingresos. Antes y el ahora. Antes no se consolidaba la información para conocer el patrimonio de la nación, antes de la contabilidad pública. El ahora se clasifica la información por niveles del sector para establecer patrimonio de la nación, o sea, se consolida. Antes, al no haber información, no existía adecuada toma de decisiones. Claro, si usted en una empresa no tiene la información adecuada, no puede tomarla. Una empresa que tenga una contabilidad atrasada no le sirve para la toma de decisiones. Ahora, con una información clasificada, se realiza una adecuada toma de decisiones evaluando apropiadamente las necesidades sociales. Antes no había uniformidad en las normas contables, no había cada quien aplicado sus normas. Ahora existe el principio y normas claras. Antes existía mayor probabilidad de corrupción. Si no había esos registros, no había registro de vehículos, la persona llegaba, compraba un vehículo con ese registro y se iba con el vehículo, con el computador, etc. Hoy en día ya se identifica fácilmente esos responsables y si se perdió este vehículo está registrado dónde está y se detectan focos de corrupción. Antes no existía tecnología en la información, el proceso era manual y dispendioso, era muy manual y dispendioso. Ahora ya los procesos de información se facilita, ya usted solamente con un clic, después que todo esté parametrizado, le hace la depreciación, le hace las amortizaciones, etcétera, y le hace el registro contable, lo mismo que la nómina, le hace todos los procesos de las tres partes de la nómina, los aportes para fiscales y las provisiones. Antes no existía profesionalismo en la calidad de la información. Eran muy pocos los profesionales que habían hecho cursos dedicados al conocimiento de la contabilidad pública. Hoy en día la información es administrada por profesionales de la contabilidad, contadores graduados o estudiantes de contaduría y que han hecho sus posgrados en la parte de contabilidad pública para un buen manejo. Colombia, nuestro país Colombia, tiene 32 departamentos. 31 departamentos que es continental, que es en tierra, y un departamento insular, que es San Andrés Isla. En esos 32 departamentos hay 32 gobernaciones que tienen que llevar contabilidad. Dentro de esos departamentos hay municipios que tienen que llevar contabilidad. Por ejemplo, me sé solamente que el municipio de Sucre tiene 26 municipios. Los otros municipios no sé, habría que investigar cuántos municipios tienen. Hay departamentos que van a tener muchos municipios. Cada municipio tiene que llevar contabilidad. Y dentro de esos municipios, esas gobernaciones, van a haber otros institutos, como el Instituto del INDER, como el FOMBA, Fondo de Vivienda, etcétera, van a llevar contabilidad, más los colegios públicos, universidades. Y todo eso, en total, hay más de 3.700 entidades públicas en toda Colombia, que multiplicamos mal, a grosso modo, hablo con propiedad, en el municipio de Sincelejo, en toda la planta del departamento de contabilidad como tal, habemos 9 contadores. En el área de Hacienda habemos 47 y en toda la alcaldía habemos 67 contadores. Miren, nada más con esa profesión y tiene diferentes fines.
incluyendo contadores para las instituciones educativas, etcétera. Solamente en municipios iniciales. Ahora imagínense una entidad como Medellín, como Bogotá, como Barranquilla, que son enormes, tienen mucho más la necesidad de profesionales de la contaduría. Entonces, a grosso modo, por muy poco, en promedio le pongo que cada entidad tenga 10 contadores, que es muy poquito, estamos hablando de 3.700.000 de empleos directos. Mire ahora, ¿y cómo se sostiene a un empleo de eso? A través de la plataforma SIMO, ¿cierto? A través de la plataforma SIMO. Te entra un empleo a través de la plataforma SIMO, que ya ahora, hoy en día, ya está dando los resultados de ciertas convocatorias. Y usted concursa si cumple ciertos requisitos y puede pasar a un empleo público. También existen dentro de la unión de varios municipios lo que llamamos áreas metropolitanas, que es la unión de varios municipios. Un fin común también tiene que llevar su presupuesto y su contabilidad. Profe, salió la diapositiva. Sí, ya vamos a terminar. Nos vemos entonces el martes. Ya el martes entonces estaremos concertando. Recuerde que hay que firmar un acuerdo, cómo vamos a concertar las notas, etcétera. Esta semana fue como que esperando que los demás compañeros se matricularan, etcétera, pero sin perder los lineamientos. Y entonces ya para que ustedes firmen la concertación, creo que va a ser una forma digital. Después vemos de los que saben más de eso, creo que en PDF, y cada quien puede ir poniendo su firma escaneada, ¿cierto? La puede ir poniendo en el documento. Ya la próxima semana hablamos. Profe, Entonces, ¿sí? ¿no puede hacer el favor de enviarnos ese material al grupo? Sí, señor. Ya si no se los envío ahora de una vez, porque ya voy a ingresar a otra clase, se los envío en transcurso después de clase a las 10 de la noche. Listo, profe, muchas gracias. Ok, profe. Bueno, entonces nos vemos el martes, Dios mediante, que descanse. Listo, profe, igualmente. Ok, profe. Bueno, gracias. Igualmente, Dios lo bendiga. Amén.